Acepté el empleo en la planta de Coca-Cola porque necesitaba el dinero, no porque me entusiasmara trabajar en un lugar tan alejado de la ciudad. Se rumoraba entre los empleados más antiguos que la planta había sido construida sobre terrenos que no deberían haberse tocado, pero nunca le presté atención. Siempre pensé que las leyendas eran invenciones para asustar a los nuevos. Mi turno era en nocturno, el menos solicitado. Durante la noche, la planta parecía un mundo completamente diferente. Los pasillos oscuros se extendían como túneles interminables, las máquinas surgían como bestias, y el aire tenía un aroma extraño, más químico de lo habitual. Todo comenzó una noche, cuando se nos asignó una tarea especial: limpiar un área de almacenamiento que había estado cerrada durante años. Nadie sabía exactamente por qué esa parte de la planta había sido clausurada, pero nosotros, los novatos, no nos daban explicaciones, solo órdenes. Junto con otros 2 compañeros, cargamos con escobas, linternas y herramientas para abrir el viejo portón oxidado. Cuando logramos abrirlo, un aire helado salió del interior, acompañado por un olor nauseabundo, como de agua estancada mezclada con óxido. El lugar era oscuro y amplio, lleno de viejas máquinas cubiertas de polvo y telarañas. Pero lo que más nos llamó la atención fue un pozo en el centro de la sala. No era parte de las instalaciones modernas, parecía mucho más antiguo, hecho de ladrillos desgastados y cubierto por una rejilla de metal corroída. Uno de mis compañeros, Daniel, se acercó para mirar dentro. «No veo el fondo», dijo mientras apuntaba su linterna. Pero lo extraño era que la luz parecía ser absorbida por la oscuridad del pozo. Ninguno de nosotros podía entenderlo. Incluso intentamos tirar una moneda para escuchar el sonido del impacto, pero nunca se oyó nada. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí, pero Daniel insistió en quedarse. «Tal vez haya algo valioso ahí abajo», bromeó mientras intentaba quitar la rejilla. Intenté disuadirlo, pero mi otro compañero, Luis, parecía igual de curioso. Yo, en cambio, preferí seguir con la limpieza, intentando ignorar el pozo. Poco después, escuché un grito. Cuando corrí hacia ellos, vi a Daniel retrocediendo rápidamente. «Hay algo ahí abajo», gritó. Le pregunté qué había visto, pero no podía articular palabras, solo señalaba el pozo con los ojos desorbitados. Luis, menos impresionable, decidió mirar por sí mismo. Se asomó y, al cabo de unos segundos, dijo: «No hay nada, solo oscuridad». Pero yo sabía que Daniel no estaba mintiendo. Algo en su expresión era demasiado real. Insistí en que debíamos cerrar el lugar y reportarlo, pero Luis no quería escuchar. «No vamos a perder el empleo por algo tan tonto como esto», dijo mientras se alejaba. Daniel, todavía temblando, accedió a quedarse, aunque claramente no quería. Esa noche, las cosas se pusieron peores. Mientras terminábamos la limpieza, las luces comenzaron a parpadear. Al principio, pensamos que era un problema eléctrico, algo común en un lugar tan viejo. Pero pronto, los parpadeos se hicieron más intensos, dejando la sala sumida en la oscuridad durante largos segundos. En uno de esos momentos, escuchamos un sonido proveniente del pozo. Era como un susurro, pero profundo, casi gutural. Lois encendió su linterna y la dirigió hacia el pozo. «Debe ser una tubería vieja», dijo, tratando de calmarse. Pero el sonido se convirtió en un gemido prolongado, algo que no podía explicarse como una simple falla mecánica. Daniel comenzó a murmurar algo sobre haber visto un rostro dentro del pozo, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la rejilla se levantó lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Todos quedamos congelados. Desde el interior del pozo, emergió una sombra, una figura humanoide hecha de una oscuridad densa y líquida, como si estuviera formada por el mismo líquido negro de las botellas que procesábamos. Su presencia era abrumadora, como si el aire a su alrededor se volviera más pesado. Luis intentó enfrentarlo, moviendo la linterna de un lado a otro como si eso pudiera detenerlo, pero la sombra se abalanzó sobre él.
Lo último que vi fue cómo su cuerpo era envuelto por esa cosa, que lo arrastró hacia el pozo. Daniel y yo corrimos hacia la salida, pero las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, podía escuchar los pasos de esa cosa siguiéndonos, junto con los gritos de Luis que aún resonaban en la sala. Logramos salir y cerrar la puerta detrás de nosotros, pero los gritos no se detuvieron. Durante el resto de la noche, nadie quiso regresar a esa sala. Reportamos el incidente a nuestros superiores, pero cuando revisaron el lugar al día siguiente, no encontraron nada, ni el pozo, ni las máquinas viejas, ni rastro de Luis. El reporte oficial decía que Luis había abandonado su puesto sin aviso. Nadie nos creyó cuando intentamos explicar lo que había pasado. Pero Daniel y yo sabemos la verdad. Ese pozo estaba ahí, y lo que sea que salió de él sigue en algún lugar de la planta. Desde entonces, me he prometido no volver a trabajar en ningún turno nocturno, ni en Coca-Cola ni en ningún otro lugar. Pero hay noches en las que aún escucho el gemido de aquella cosa, como si me estuviera llamando de nuevo. Siempre he creído que trabajar en el turno nocturno es una experiencia extraña. La calma y el silencio de la noche suelen ser perturbadores, pero cuando acepté el trabajo en la planta embotelladora de Coca-Cola, pensé que sería diferente. Mi responsabilidad era monitorear las máquinas que llenaban las botellas y asegurarme de que todo funcionara correctamente. Nada fuera de lo común hasta aquella noche. Todo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba terminando mi ronda de inspección cuando escuché un ruido metálico. Al principio no ignoré, esas máquinas eran viejas y a menudo rechinaban o traqueteaban. Sin embargo, el sonido persistió. Parecía provenir del área de almacenamiento, donde las botellas vacías eran apiladas antes de entrar a las líneas de producción. Decidí investigar. Cuando llegué al almacén, el aire estaba más frío de lo habitual. Pensé que quizá el sistema de refrigeración estaba funcionando más de la cuenta. Lo extraño era que las luces parecían parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Caminé entre las filas de cajas, iluminando con mi linterna. Fue entonces cuando vi algo que me puso la piel de gallina. Había una botella de Coca-Cola en el suelo. No parecía dañada ni fuera de lugar, salvo por un detalle inquietante: el líquido en su interior era negro, pero no el negro típico de la Coca-Cola. Era más denso, como si estuviera vivo. De hecho, juraría que vi cómo burbujeaba y se movía, como si algo dentro estuviera tratando de salir. Me agaché para examinarla mejor, pero antes de que pudiera tocarla, escuché un susurro. No estaba solo. El susurro era apenas audible al principio, pero pronto se convirtió en una serie de palabras incomprensibles, casi como un cántico. La botella en el suelo comenzó a vibrar, y un hilo de ese líquido negro empezó a salir por la tapa, moviéndose como si tuviera vida propia. Retrocedí, y fue entonces cuando una de las cajas se cayó a mi lado, esparciendo botellas por todo el suelo. El sonido me sacó de mi trance. Decidí regresar a la sala de control para revisar las cámaras y ver si alguien más estaba jugando una broma. Pero mientras corría de vuelta, noté que las sombras en el pasillo parecían moverse de manera extraña. Incluso cuando me detuve, juraría que algo o alguien me estaba siguiendo. Al llegar a la sala de control, encendí las cámaras de seguridad. Lo que vi me heló la sangre. En el almacén, todas las botellas caídas habían comenzado a moverse solas. Algunas rodaban lentamente hacia el centro de la habitación, mientras que otras parecían agrietarse por dentro. Pero lo peor no fue eso. En una de las esquinas, una figura alta y delgada estaba de pie, mirando directamente hacia la cámara. No tenía rostro, solo una superficie negra y brillante, como si su piel estuviera hecha del mismo líquido que había visto antes. Sus brazos eran anormalmente largos y parecían terminar en garras afiladas. La figura comenzó a avanzar hacia la cámara, pero justo antes de que llegara a ella, la transmisión se cortó. En ese momento,
el sistema de alarma de la planta se activó, señalando una falla en una de las máquinas. Tomé una llave inglesa y me armé de valor para regresar al área de producción. Cuando llegué, las máquinas estaban funcionando de manera errática. Algunas botellas salían completamente vacías, otras llenas con ese líquido negro. El olor en el aire era insoportable, como si algo se estuviera pudriendo. De repente, las luces se apagaron por completo. Quedé sumido en la oscuridad, escuchando solo el sonido de las máquinas y algo más, pasos. Pasos lentos, pesados, acercándose a mí. Encendí mi linterna y allí estaba de nuevo, la figura. Esta vez estaba más cerca y podía ver cómo el líquido negro goteaba de su cuerpo y formaba un charco en el suelo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura extendió una de sus manos hacia mí y sentí un frío indescriptible cuando sus dedos rozaron mi piel. Mi visión comenzó a nublarse y antes de desmayarme, escuché su voz. Era un susurro, pero claro como el cristal. Ellos saben. Desperté horas después, tendido en el suelo de la sala de control. Las máquinas estaban apagadas y el lugar estaba sumido en un silencio absoluto. Cuando revisé las cámaras, todo parecía normal. No había señales de líquido negro, ni de la figura. Incluso las botellas en el almacén estaban perfectamente apiladas. Renuncié esa misma mañana. Nunca hablé de lo que pasó, pero hace unos días, uno de mis antiguos compañeros me llamó. Me dijo que habían encontrado algo extraño en las máquinas, una botella con un líquido negro, más denso que la Coca-Cola habitual. Y junto a la botella, un mensaje grabado en el cristal. Ellos saben. Nunca fui supersticioso, pero después de lo que viví, no puedo ver una botella de Coca-Cola sin sentir un escalofrío. Todo comenzó hace unos meses, cuando trabajaba como repartidor para la planta embotelladora local. Mi trabajo era sencillo: cargar las cajas en el camión, entregarlas a los clientes y volver. Pero hubo una noche que me cambió para siempre. Era un día normal hasta que, al final del turno, mi jefe me pidió que hiciera una entrega especial. Es para un cliente importante, me dijo. Y necesita estas botellas antes de medianoche. Miré el pedido: 6 botellas de vidrio, empaquetadas cuidadosamente en una caja negra que no llevaba ninguna de las marcas habituales. Lo raro era que las botellas no tenían etiquetas. Solo un líquido negro más denso que la Coca-Cola normal. Cuando pregunté de qué se trataba, mi jefe evitó el tema. No preguntes, solo haz la entrega, me dijo con una seriedad que no le conocía. Su tono me puso nervioso, pero no quise arriesgar mi empleo, así que acepté. La dirección estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que no reconocía. Mientras conducía, el paisaje se volvía cada vez más desolado. No había luces, ni casas, solo árboles y una carretera que parecía interminable. Finalmente, llegué a una vieja mansión en ruinas. Pensé que debía estar equivocado, pero al revisar la dirección, confirmé que ese era el lugar. Tomé la caja y caminé hacia la puerta. La madera estaba podrida, y el aire olía a humedad y algo más, algo dulce y metálico que no pude identificar. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Decidí empujarla, y se abrió con un crujido que resonó en la oscuridad. «Hola», llamé, pero mi voz se perdió en el eco. El interior estaba iluminado tenuemente por velas, y las sombras danzaban en las paredes como si tuvieran vida propia. Sobre una mesa al fondo, vi un sobre con mi nombre escrito. Lo abrí con manos temblorosas y leí: «Deja las botellas en la mesa y vete. No mires atrás». Algo dentro de mí me decía que obedeciera, pero la curiosidad pudo más. Dejé la caja sobre la mesa, pero antes de irme, tomé una de las botellas y la observé más de cerca. El vidrio estaba frío al tacto, y el líquido en su interior parecía moverse, como si estuviera vivo. Me estremecí, pero no pude resistir la tentación de abrirla.
Cuando quité la tapa, un sonido extraño llenó el aire, como un susurro que se transformaba en un grito ahogado. El líquido negro comenzó a burbujear y un aroma indescriptible invadió la habitación. Fue entonces cuando lo vi. De la botella salió una figura, una sombra que parecía crecer y expandirse con cada segundo. No tenía forma definida, pero podía sentir su mirada, una presencia opresiva que me paralizó. Intenté soltar la botella, pero mi mano no respondía. El líquido comenzó a derramarse, y cada gota que tocaba la mesa parecía quemar la madera como ácido. La sombra habló, pero no con palabras. Era como si su voz resonara directamente en mi mente. «Has liberado lo que no debías». Quise correr, pero mis piernas no respondían. La sombra se movió hacia mí, envolviéndome en una oscuridad fría y asfixiante. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo drenado, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Justo antes de perder el conocimiento, escuché un último susurro: «Esto es solo el comienzo». Desperté en mi camión, estacionado en un lugar diferente. La caja negra ya no estaba, y la mansión había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Regresé a la planta embotelladora esa mañana, pero mi jefe negó haberme enviado a esa dirección. Incluso me dijo que no recordaba haberme pedido hacer ninguna entrega. Desde entonces, mi vida no ha sido la misma. En las noches, cuando estoy solo, escucho susurros que vienen de ninguna parte. A veces, veo sombras moviéndose en los rincones de mi visión, pero cuando volteo, no hay nada. Lo peor es que no importa cuánto lo intente, no puedo olvidar la sensación de esa oscuridad, ni las palabras de la sombra. Esto es solo el comienzo. Cuando acepté el trabajo en la planta de Coca-Cola, jamás imaginé que algo tan simple como una máquina podría cambiar mi vida para siempre. Siempre fui un hombre práctico, alguien que no cree en historias de fantasmas ni en supersticiones. Pero lo que viví durante esas noches en la fábrica me hizo replantear todo. La planta donde trabajaba era antigua, construida en los años 50. Muchas de las máquinas habían sido actualizadas con el tiempo, pero había una que siempre parecía fuera de lugar: la etiquetadora automática en la sección más vieja del edificio. Los empleados la llamaban la máquina maldita. Según contaban, esa máquina había sido la responsable de múltiples accidentes, pero lo que realmente la hacía especial era que, a veces, producía botellas con etiquetas extrañas, etiquetas que nadie había diseñado. Era mi primera semana cuando me asignaron a esa sección. Al principio, no le di importancia a las historias, pensé que solo eran cuentos para asustar a los nuevos. Mi trabajo era sencillo: supervisar que la etiquetadora funcionara correctamente y reportar cualquier irregularidad. Durante los primeros días, todo fue normal. Pero una noche, cuando el reloj marcaba las 2:33 de la mañana, algo cambió. Estaba revisando los lotes cuando noté una botella que no se parecía a las demás. La etiqueta no tenía el logo de Coca-Cola, en su lugar, mostraba un símbolo extraño, como un círculo con líneas cruzadas, y debajo, una frase en un idioma que no reconocí. Pensé que era un error de impresión y decidí guardarla para mostrarla al supervisor en la mañana. Esa misma noche, mientras continuaba trabajando, la máquina comenzó a comportarse de forma errática. Las luces parpadearon, y el sonido mecánico habitual se tornó más fuerte, como si algo dentro estuviera atorado. Cuando me acerqué para inspeccionarla, sentí un aire helado, algo extraño en un lugar donde las máquinas siempre desprendían calor. De repente, la máquina se detuvo por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me agaché para revisar el panel inferior, y ahí fue cuando lo escuché: un susurro. Al principio, pensé que era el viento o algún ruido de las tuberías, pero el susurro se hizo más claro. «Ayúdame». Salté hacia atrás, golpeándome la cabeza contra una de las mesas. Miré alrededor, pero no había nadie. Estaba solo en la planta, o al menos eso creía. Tomé mi linterna y revisé los alrededores,
pero todo estaba en su lugar. La máquina seguía apagada y el susurro se había detenido. Traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Al día siguiente, llevé la botella al supervisor. Cuando la vio, su rostro se puso pálido. Sin decir una palabra, la tomó y la guardó en un cajón. «No vuelvas a mencionar esto», me dijo con un tono que no admitía discusión. Su reacción me puso aún más nervioso. Intenté preguntarle qué sabía sobre la máquina, pero se negó a responder. Esa noche, la curiosidad me venció. Decidí investigar por mi cuenta. Busqué en los registros antiguos de la planta y encontré algo perturbador. La etiquetadora había sido instalada en 1958, pero antes de eso, que el edificio había sido un hospital psiquiátrico. Durante una remodelación, encontraron restos humanos en lo que ahora era la base de la máquina. Los documentos hablaban de pacientes que desaparecieron sin explicación y de un médico que practicaba rituales extraños. Esa información me dejó helado, pero también me hizo entender lo que estaba pasando. Esa máquina no era solo una máquina. Algo había quedado atrapado en ella, algo que nunca debería haber sido perturbado. Esa misma noche regresé a mi puesto, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Apenas llegué, las luces comenzaron a parpadear y la máquina, que había estado apagada desde el incidente anterior, se encendió por sí sola. Las botellas comenzaron a salir una tras otra, todas con la misma etiqueta extraña que había visto antes. El susurro regresó, más fuerte esta vez. «No debiste quedarte». Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia la máquina. Las correas y engranajes parecían moverse con vida propia, girando más rápido de lo normal. En el reflejo del vidrio de una de las botellas, vi una figura, un rostro desfigurado, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La presión aumentó y sentí que me arrastraban hacia la máquina. Justo cuando pensé que sería el fin, todo se detuvo. El susurro desapareció y las luces volvieron a la normalidad. La máquina estaba apagada y las botellas con etiquetas extrañas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a la planta, pero desde entonces, cada vez que veo una botella de Coca-Cola, no puedo evitar revisar la etiqueta, temiendo encontrar aquel símbolo que me persigue en mis pesadillas. Cuando me contrataron como pasante en la planta embotelladora de Coca-Cola, me sentí afortunado. Era un trabajo temporal, pero la paga era buena y las horas razonables. Sin embargo, había algo extraño en el lugar. Una sección del edificio estaba completamente cerrada. Las puertas estaban aseguradas con candados, y nadie hablaba sobre lo que había allí. Cuando pregunté, los empleados más antiguos solo se encogían de hombros o cambiaban de tema. Algunos susurraban historias sobre experimentos fallidos y accidentes mortales, pero pensé que solo eran rumores. Todo cambió una noche cuando me pidieron quedarme después de mi turno para ayudar con un inventario. Era tarde, y la planta estaba casi vacía. Mientras revisaba las listas, escuché un ruido metálico proveniente de esa zona prohibida. Al principio pensé que era solo el viento, pero el sonido era demasiado regular, como pasos lentos y pesados. La curiosidad me ganó, así que decidí investigar. Encontré una puerta lateral que alguien había dejado sin asegurar. Entré con cautela, usando la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. El aire era más frío allí, y el lugar tenía un olor a humedad y químicos rancios. Las paredes estaban cubiertas de carteles viejos y documentos amarillentos que advertían sobre procedimientos experimentales. Al fondo del pasillo, había una sala con una puerta de acero, diferente a las demás. Lo extraño era que tenía grabado el logotipo clásico de Coca-Cola, pero rodeado de símbolos que no reconocía. Me acerqué, y justo cuando extendí la mano para tocarla,
La puerta se abrió con un chirrido. Dentro, encontré un laboratorio abandonado. Había máquinas viejas, papeles esparcidos por todos lados y una nevera industrial en la esquina. Lo que me llamó la atención fue un cuaderno abierto en el centro de una mesa. Las páginas estaban llenas de fórmulas químicas y notas escritas a mano, pero una de ellas estaba subrayada repetidamente con tinta roja. Decía, prototipo Z, prohibido para consumo humano. Sentí un escalofrío, pero no pude evitar mirar dentro de la nevera. Encontré una caja con botellas de Coca-Cola, pero estas eran diferentes. El líquido era más oscuro, casi negro, y las etiquetas estaban incompletas. Cada una tenía un número grabado en la tapa, pero no había ninguna explicación. Contra mi mejor juicio, tomé una de las botellas y la guardé en mi mochila. Al salir del laboratorio, escuché algo detrás de mí. No era un ruido mecánico, sino un murmullo, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Aceleré el paso, pero sentí que algo me seguía. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas. Cuando finalmente llegué a la sala principal, ya no había nadie. Las oficinas estaban vacías, y la planta estaba en completo silencio. Decidí irme a casa, pero mientras conducía, sentí un peso extraño en mi mochila, como si la botella estuviera más pesada de lo que recordaba. Esa noche, no pude resistir la tentación de abrirla. Algo en mí quería saber qué la hacía diferente. Al destaparla, un gas espeso salió con un silbido, llenando la habitación con un aroma dulce, pero también amargo, como metal oxidado. Tomé un sorbo, y al principio, no sentí nada. Pero luego, un calor extraño recorrió mi cuerpo, seguido de una sensación de vacío en el estómago, como si algo dentro de mí hubiera desaparecido. Esa noche tuve sueños horribles. Vi imágenes de gente trabajando en el laboratorio, gritando mientras una sombra negra los devoraba. En mis sueños, la sombra se giró hacia mí, y antes de despertarme, escuché su voz, «Eres mío ahora». Desde entonces, todo cambió. Cada vez que intento tirar la botella, reaparece en mi casa, como si me estuviera persiguiendo. A veces la escucho vibrar, como si algo dentro de ella estuviera vivo. He tratado de olvidar lo que vi en ese laboratorio, pero los sueños no me dejan en paz. Y lo peor es que cada vez que despierto, siento que algo dentro de mí se está desvaneciendo, como si esa maldita fórmula estuviera robándome poco a poco. No sé cuánto tiempo me queda, pero si encuentras una botella diferente, no cometas el mismo error que yo. No la bebas. Nunca.